Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días, ¿cómo han pasado? Hoy estamos aquí en nuestro devocional, hoy estamos entrando en el 10º día de nuestro devocional y nuestro 10º día de nuestro ayuno, 21 días hasta que la casa esté llena. Amén. Como siempre digo, si usted no se unió a nuestro ayuno, si todavía no está ayunando, está a tiempo. Estamos casi llegando a la mitad. Falta apenas 11 días. Pasa muy rápido 11 días, ¿verdad? Y es bueno, es muy importante estar juntos en unidad en este ayuno. Amén. Como dijimos, nuestro ayuno estamos almorzando o cenando y después quitamos el resto y después almorzamos al otro día o cenamos. Entonces, cualquier duda puede entrar en contacto con nosotros si quiere estar ayunando juntos y compartiendo estos devocionales y orando también. Estamos orando a través del Zoom miércoles y viernes de 6:30 a 7. Amén. Hoy estamos entrando en el 10º capítulo, 10º día de nuestro devocional, y el tema es su casa como un lugar seguro. Su casa como un lugar seguro. Dice allí en el libro de Salmos, Salmos capítulo 91, Salmo 91, versículos 9 y 10, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Amén. Nuestra casa es una fortaleza, ¿verdad? La Biblia dice, porque hicimos del Altísimo, del Señor, nuestro refugio. O sea, hicimos del Señor aquel lugar donde nos escondemos, donde nos protegemos, porque has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. O sea, el Señor es nuestro refugio, no solamente nuestro refugio, sino también el lugar donde estamos protegidos. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Es interesante o triste, no sé, que muchas veces las personas cuando están pasando por crisis, por problemas, en vez de ellos correr en dirección de Dios, ellos corren en dirección contraria, ¿verdad? Muchas personas salen de la iglesia, muchas personas se apartan de los caminos del Señor cuando están pasando por crisis, problemas, ¿verdad? Dificultades, y como sienten que Dios no los escucha o que las cosas no funcionan o que las cosas no suceden, o entonces porque estoy cansado, no aguanto más esta vida, no aguanto más esta situación, Dios no hace nada, no veo que Dios esté haciendo, y las personas corren de Dios, ¿verdad? Corren de la vida de la iglesia, corren de ese relacionamiento con Dios, cuando en verdad deberíamos correr, ¿verdad? En tiempos de crisis, en tiempos de problemas, deberíamos correr para Dios, ¿verdad? Hacer, como decía aquí, del Señor nuestro refugio y nuestra protección. Y como estamos ministrando durante estos días, ¿verdad? Sobre nuestra casa, y como dijimos, el tema de hoy es su casa como un lugar seguro, ¿verdad? Creemos entonces que nuestra casa es una fortaleza, es un lugar de protección. Dice allí Proverbios capítulo 14, versículo 26. El temor de Jehová está, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos, ¿verdad? Como creemos y hemos colocado al Señor como nuestro refugio, como nuestra protección,
porque nuestro temor está en el Señor. Él es nuestra fuerte confianza, dice, y esperanza tendrán sus hijos. O por el hecho de nosotros temer a Dios, nuestro hogar se convierte en un refugio para nuestros hijos también. ¿Verdad? Hay veces que también las personas no piensan en la dimensión, ¿verdad? Del alcance de su temor a Dios, de su vida delante de Dios, de servir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando nosotros tememos al Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestros hijos, aquellos que Dios ha colocado para nosotros ser los que cuidamos, que guardamos, ellos están debajo de esa protección. Cuando nosotros salimos de la protección del Señor, ¿verdad? Cuando salimos de debajo de la protección de Dios, nuestros hijos también salen, también quedan sensibles, inseguros. También ellos quedan propensos a ser atacados porque tenemos una lucha constante, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas se levanta para intentar destruir nuestra casa, ¿verdad? El enemigo se levanta para intentar destruir nuestro hogar, destruir nuestros hijos, destruir nuestras vidas. Pero cuando colocamos al Señor como protección, ¿verdad? Aún nuestros hijos, dice, tienen esperanza, aún nuestros hijos están guardados, ¿verdad? Como nuestra casa es un lugar seguro de protección, nuestros hijos están también debajo de esa protección. Allí en 1 Samuel 18:14 dice así: David tuvo éxito en todos sus esfuerzos porque Jehová estaba con él. ¿Verdad? Cuando nosotros tememos al Señor, dijimos, nuestra casa se vuelve un lugar de refugio. Nuestra casa se vuelve un lugar de refugio para nuestros hijos también, ¿verdad? Y cuando el Señor es nuestro refugio, cuando nuestra casa es un lugar de refugio, nuestras batallas son ganadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las batallas que nosotros enfrentamos está asociada siempre a nuestro hogar. La mayoría de las luchas que nosotros enfrentamos están asociadas a nuestro hogar y repercute, ¿verdad?, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros problemas a la familia. Si usted está pasando un problema financiero, ¿verdad?, los problemas también trae esos problemas sobre sus hijos, ¿verdad? Sus hijos perciben, tal vez ellos no entiendan lo que está pasando, pero cuando estamos pasando por problemas, crisis financiera, ¿verdad?, nuestro comportamiento muchas veces cambia, nuestra forma de actuar, nuestro carácter, nuestro ánimo, ¿verdad? Y toda la casa percibe, principalmente los hombres. Los hombres son muchas veces expresan más cuando están pasando por un problema financiero. ¿Por qué? Porque ellos son los que deberían sustentar la casa, el hogar. Y cuando el hombre no consigue cumplir su papel de ser aquel que sustenta, aquel que protege, aquel que provee, normalmente queda mal y eso se ve, ¿verdad? Y eso los hijos ven. Cuando estamos pasando por problemas en el matrimonio, cuando estamos pasando por problemas de enfermedad, cuando cualquier tipo de problema, ¿verdad?, esos problemas recaen en la familia, ¿verdad? Porque no es solamente yo que estoy pasando mal, sino que muchas veces esos problemas también se hacen visibles en el hogar. Es por eso que vemos aquí el salmista colocando al Señor sobre todas las cosas en su vida, ¿verdad? El salmista, aparte de ser un verdadero adorador, él también fue un buen guerrero. Y la Biblia dice que Dios le dio victoria en todas sus batallas. Tanto es que cuando David deja su reinado y Salomón su hijo, el rey Salomón su hijo, toma el reinado, asume el reinado, él pudo construir el templo, el que conocemos como el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hubo paz en el reinado de Salomón. ¿Por qué hubo paz en el reinado de Salomón? Porque David ya había vencido todos los enemigos.
David ya había dominado, ya había conquistado, ya había vencido todos los enemigos de Israel. Cuando Salomón asume su reinado, su hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Había paz, había tanta paz que lo único que tuvo que hacer el rey Salomón fue construir el templo. ¿Por qué? Porque había tiempo. Cuando el ejército, cuando una nación no salía para la guerra, ¿qué es lo que sucedía? Tenían tiempo ¿para qué? Para hacer, para construir, para edificar. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Dios le había dado allí a David victoria en todas las batallas, ¿verdad? Y por eso que dice aquí, David tuvo éxito, en 1 Samuel 18:14, David tuvo éxito en todos sus esfuerzos porque Jehová estaba con él. Amén. Y la Biblia es interesante que la Biblia dice, allí en Mateos 11:11, que el menor, desde Juan, desde la época de los profetas, ¿verdad?, hasta Juan el Bautista, no hubo nadie mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? De todo el Antiguo Testamento, dice allí en Mateos 11:11, que de todo el Antiguo Testamento, ningún hombre fue tan grande como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas, ¿verdad? Juan el Bautista encerró lo que es el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento. Podríamos decir que los profetas fueron encerrados allí, los profetas del Antiguo Testamento fueron encerrados allí en Juan el Bautista. Pero la Biblia dice en Mateos 11 que desde todos los profetas hasta Juan el Bautista, ninguno hubo mayor que Juan el Bautista. Pero algo importante que dice, pero el menor, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que este, mayor que Juan el Bautista. O sea, nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros que hacemos parte del reino de los cielos, ¿verdad? Todos nosotros que fuimos llamados por Cristo, dice la Biblia, que somos mayor aún que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas contemplaron de lejos la promesa de Dios, ¿verdad? Todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, ellos contemplaron la promesa de lejos. ¿Cuál era la promesa? Cristo, que vendría. Juan el Bautista, él estuvo un tiempo, él llegó a ver a Jesús, ¿verdad? Él fue el que bautizó a Jesús, él vio parte del ministerio de Jesús. Pero ¿por qué la Biblia dice que mayor, el más pequeño de los reinos de los cielos es mayor que aún que Juan el Bautista? Porque nosotros no lo vimos a Jesús físicamente. Por eso que Jesús decía, bienaventurado aquel que no ve pero cree. Le decía allí para Natanael, que fue lo que hablamos ayer me parece. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no lo vimos físicamente. Pero Jesús a través del Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que todos esos hombres del Antiguo Testamento no tuvieron, que fue la presencia de Dios morando en nosotros. Dios en la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros. Nosotros contenemos a Dios, Dios habita en nosotros. Y es más, la Biblia dice que el que se una a Dios, un solo espíritu es con Él. No solamente Dios habita en nosotros, somos moradas, casa de Dios, templo de Dios, sino que también somos uno con Él en nuestro espíritu. Imagínense estos hombres que tuvieron grandes victorias, como el rey David. El rey David que tuvo grandes victorias porque Dios estaba con él. Tuvo éxito porque Dios estaba con él. Pero nosotros no solamente Dios está con nosotros, sino que Dios habita en nosotros. Imagínense cómo no podemos ser exitosos o victoriosos en Dios, ¿verdad? Somos victoriosos, somos más que vencedores en Él, porque nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar está protegido porque Dios está con nosotros, Dios habita en nosotros. El salmista decía allí en el Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo, ¿verdad? Y hay, tal vez si escuchan después, pero hay una hermana aquí en nuestro medio que
toda palabra que compartimos, ella siempre tiene un corito, siempre se acuerda un corito. Bueno, esta palabra también tiene un corito, ¿verdad? Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en la tribulación. Salmista, si hay alguien que entendía de protección, primero si hay alguien que entendía de guerra, de batallas, era David, ¿verdad? La Biblia dice que Dios colocó en el corazón de David el deseo de construir un templo para Dios. El salmista se encontraba allí en su palacio, en su casa, y dice: no es posible que yo esté aquí en un palacio con toda la comodidad, con todo viviendo bien, y la presencia de Dios, el arca del Señor, esté en un tabernáculo, en una tienda. No es posible. Le voy a hacer para Dios una casa, voy a hacer un templo para Dios. Y Dios le dice a David, en otras palabras, parafraseando: muy buena tu idea, David. En verdad, me alegra que puedas pensar en mí, pero tú no podrás construir el templo para mí, porque tú eres un hombre sanguinario, o sea, porque ya has derramado mucha sangre, has matado mucho. Por causa de eso, tú no podrás construir el templo para mí, pero sí lo hará tu hijo Salomón. Entonces, ¿por qué que David no pudo hacer? Porque él ya había derramado mucha sangre, él ya había matado mucho. ¿Dónde? ¿Dónde había derramado mucha sangre? Como yo dije al inicio aquí, ¿verdad? David había vencido todos los enemigos de su época, para que cuando Salomón asumiese el trono, ya no había enemigos. Entonces él entendía, si había alguien que entendía de guerras, si había alguien que entendía de batalla, ese era el rey David, ¿verdad? Si había alguien que entendía de estar en peligro, de arriesgar la vida, de correr riesgo de vida, ese era David. Pero él dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué fortaleza? Fortaleza es un fuerte. Es una ciudad rodeada de grandes muros altos, donde el enemigo no puede entrar, ¿verdad? Y el enemigo no puede tocar aquella ciudad, porque está rodeado por una fortaleza. El salmista, que entendía de guerra, dice: Dios es nuestro amparo, o sea, Dios está con nosotros, Dios es nuestra fortaleza, Dios es mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hay una versión que dice nuestro pronto socorro en la tribulación. Probablemente el salmista saldría a la batalla y había momentos en la guerra que la cosa quedaba fea, ¿verdad? Había momentos en la guerra donde el enemigo comenzaba a avanzar, probablemente, ¿no? Me imagino que no todas las batallas fue solamente ir y fue fácil, ¿verdad? Probablemente hubieron batallas más difíciles que otras. Y probablemente en medio de esas batallas el salmista, como un buen guerrero, pero como un buen siervo de Dios, habrá clamado. Usted ve que la mayoría de los salmos es: esperé en el Señor, clamé al Señor, Él es mi amparo, Él es mi socorro, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Entonces probablemente el salmista habría clamado en muchas ocasiones y el Señor le respondió rápidamente. Y Él dice: Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto socorro o nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? Y mi pregunta es: ¿cuándo le suceden cosas malas? Cuando usted está atravesando por problemas, dificultad, ¿a quién recurre usted? ¿Verdad? El Señor debe ser nuestro socorro. El Señor debe ser aquel a cual clamamos cuando estamos pasando por dificultades. Allí en Hebreos 4:16 nos da una palabra de ánimo, ¿verdad? El autor de Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? ¿Verdad? Al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente de que Dios nos escucha, ¿verdad? Muchas veces las personas
no oran, no claman a Dios porque piensan que no merecen. Yo recuerdo una vez, había una pareja, allá donde vivíamos en Tacuarembó, había una pareja que estaba iba por las casas cortando el césped. Y nuestra casa no éramos nosotros que cortábamos, era el dueño de la casa que cortaba. Pero como ellos estaban necesitando y cobraban barato y necesitaban para comer, estaban pasando necesidad, nosotros hablamos con el dueño y dijimos, no, le vamos a dar para que ellos corten y cualquier cosa nosotros pagamos. Y ahí el dueño dice, no, yo pago. Al final nosotros pagamos la mitad, el dueño pagó la mitad. Y cuando terminaron de cortar el pasto allí enfrente de mi casa, yo le digo, ¿quieren que hagamos una oración por ustedes? ¿Ustedes conocen a Jesús? Y el muchacho me dice, sí, nosotros conocemos, nosotros nos congregábamos, pero ya merezco que Dios escuche mi oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona había colocado un límite en Dios y no iba a orar delante de Dios, no venía a orar ni a pedirle nada a Dios porque él pensaba que no merecía. Concepto totalmente equivocado, ¿verdad? De la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si fuese por nosotros, ¿verdad? Creo que hubo una falla técnica aquí. Si fuese por nosotros, en verdad, se cortó, parece, y está volviendo de nuevo. Pero en fin, si fuese por nosotros, entonces, en verdad no mereceríamos nada. Pero creemos, es por eso que dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono del Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí se había cerrado la cámara, no sé qué sucedió, pero algo, el enemigo está furioso, ¿verdad? Dice allí también en Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 91 del 3 al 4, dice así, diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fuerza, en Él confiaré. Entonces el Señor dice, Él te librará de la atadura del pájaro y de la plaga perniciosa, Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás salvo. También dice allí, ningún mal sobrevendrá. Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, como dijimos, David enfrentó innumerables guerras, pero siempre salió en victoria porque Dios estaba con él, ¿verdad? Siempre tuvo victoria porque él sabía en quién había confiado. Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Debemos confiar en Él. Debemos saber a quién podemos compartir nuestros problemas. Muchas veces las personas salen compartiendo sus problemas con cualquiera, ¿verdad? Muchas veces las personas están pasando por un problema, una dificultad, una crisis y le cuentan sus problemas, a veces son cosas íntimas, problemas íntimos, al compañero de trabajo, al conocido. Hay gente que cuenta los problemas, gente que ni siquiera la conoce, me pasa mucho, ¿verdad? Personas a veces vienen a conversar conmigo y empiezan a contarme, sin saber que soy pastor muchas veces, me empiezan a contar los problemas en la familia, problemas con el marido, problemas con la esposa, problemas con el hijo. Y las personas abren su corazón para un extraño, ¿verdad? Y infelizmente muchas personas hacen eso, comparten sus problemas con extraños, ¿verdad? Pero nada pueden hacer esos extraños. Esos extraños no pueden ayudar en nada. Nosotros necesitamos contar nuestros problemas para Dios,
traer nuestras necesidades delante de Dios, contar, acerquémonos delante de Dios, acerquémonos delante del trono de la gracia. ¿Verdad? El Salmo 71:7 dice: como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. O sea, las personas me ven como alguien diferenciado, pero tú eres mi refugio. Tú eres aquel que me guarda, ¿verdad? David fue celebrado como un campeón. David fue celebrado como alguien importante, como un guerrero magnífico, ¿verdad? Las personas celebraban como un prodigio, dice la palabra aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? David sabía que no era por causa de él. David sabía que era por causa del Dios que él servía, que era su refugio. Dice allí Efesios 6:10: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza, nuestro refugio es Él, es Dios. Fortalezcanse en el Señor, decía Pablo a los Efesios, y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Antes de nosotros tratar de vencer los argumentos del diablo en nuestra mente, antes de tratar de pelear las batallas, debemos primero fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Fortalecernos en Él. No vaya a discutir el problema antes de hablar con Dios. No vaya a hablar sus problemas a otros antes de hablar con Dios. El salmista, ya vio que el salmista, como dijimos, si hay alguien que entendía de refugio, si hay alguien que entendía de seguridad o de inseguridad, era el salmista. Salmo 94:22, él dice así, Salmo 94:22: mas Jehová me ha sido refugio y mi Dios por roca de confianza. Salmo 142:5: clamé a ti, oh Jehová, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. No es en el cielo, no es cuando vayamos a la gloria, es aquí en la tierra. Señor, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. También en los salmos, Salmo 16:5, el salmista dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Verdad? Cuando reconocemos a Dios como nuestra fortaleza, enriquecemos, prosperamos, ¿verdad? Porque Él es nuestra herencia está en Él, ¿verdad? Nuestra herencia está en Cristo, ¿verdad? No hay mayor bien que el Espíritu Santo residiendo en nosotros. Él siempre nos guiará en triunfo en Jesús. Espere en Él, confíe en Él, descanse en Dios. Él siempre lo llevará a la victoria. Es por eso que su casa es una casa, es un lugar seguro, porque ella está fundada en la roca que es Cristo. Y por causa de eso su casa se convierte en una fortaleza y en la adversidad, una fortaleza en la adversidad debido a la presencia de Cristo en su hogar y en su casa. Amén. Su casa es un lugar seguro. Es por eso que a las personas les gusta ir a su casa, ¿verdad? Es por eso que las personas quieren ir a su casa. Porque cuando llegan a su casa, ellas se sienten en paz, se sienten seguras. Que así sea, amén. Que las personas deseen estar en nuestra casa. Amén. Cuando abrimos nuestra casa para una reunión, para una célula, que las personas deseen estar en nuestra casa. Cuando las personas vienen a nuestra casa puedan sentir paz, puedan sentirse confiadas, puedan sentirse refugiadas en nuestra casa. Amén. Que nuestra casa declare que su casa es un lugar de seguridad, su casa es un lugar de paz,
de confianza. Amén. Yo quiero orar para finalizar el día de hoy orando por su casa, orando por su familia, orando por sus hijos. Sabemos que el diablo está continuamente bombardeando la vida de nuestros hijos, bombardeando nuestro hogar, nuestra casa. El diablo está constantemente intentando destruir nuestros hogares, destruir nuestros hijos. Pero nosotros declaramos en el nombre de Jesús que nuestro hogar, nuestra casa es un lugar de refugio. Nuestra casa es una fortaleza, un lugar seguro. Amén. Déjeme orar por usted para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero orar por la vida de mis hermanos, aquellos que están participando en este momento, aquellos que irán participar, oír este devocional allí en el YouTube o en el mismo Instagram. Padre, yo quiero bendecir su hogar, yo quiero bendecir, Señor, sus hijos, su matrimonio, su familia. Padre, declarar que su casa es un lugar de refugio. Ningún mal llegará a nuestra morada. Ningún virus, ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún daño vendrá contra la vida de nuestros hijos, contra nuestra casa, nuestra familia. Nuestra casa es una fortaleza. Es un lugar de refugio. Nuestra casa es un lugar seguro. Por eso ningún mal llegará a nuestro hogar. Declaro en el nombre de Jesús que cada hogar aquí representado, que cada casa aquí representada a través de la vida de tus hijos que están participando de este devocional, es una casa de paz, es una casa de seguridad, es una fortaleza, es un lugar seguro. Declaro su casa como un lugar seguro, donde el diablo no llega ni cerca. Cuando el diablo llegue cerca a su casa para intentar destruir la vida de sus hijos, destruir su matrimonio, destruir su vida, en el nombre de Jesús él tiene que retroceder, porque como dijimos ayer, los ángeles del Señor acampan alrededor de nuestra casa y ningún mal llegará a nuestra morada, porque nuestra casa está debajo de las alas del Señor, debajo del abrigo del Altísimo está nuestra casa. Nuestra casa está protegida, nuestra casa está guardada, nuestra casa está libre de todo mal, libre de toda enfermedad, libre de toda maldición, libre de toda plaga, libre de todo mal que se levante contra ella. En el nombre de Jesús yo declaro su casa guardada. Yo declaro su casa es un lugar de refugio, es un lugar de bendición, es un lugar donde las personas desearán estar, porque cuando entren en su casa sentirán paz. Su casa es un lugar de paz. En el nombre de Jesús yo te bendigo, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus hijos son guardados allí en la escuela, en el liceo, en el colegio, en los estudios, en el trabajo, donde ellos estén, sus hijos son guardados, su mente, voluntad y emoción son guardadas por Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, bendiciones, que pasen bien. No sé si habrá quedado, va a quedar grabado todo el video porque hubo una falla técnica ahí, pero en el nombre de Jesús, que declaro un día bendecido, que el Señor lo bendiga. Nos vemos mañana de 7 a 7 y media con nuestro 11º día del devocional. 21 días de ayuno y oración hasta que la casa esté llena. Amén. Un gran abrazo, chau, bendiciones, hasta mañana, que pasen bien.